¿En qué abismos insondables se sumerge el ego pluralizado para pasar por la muerte segunda? ¿Cuántas torturas habrá de sufrir el alma antes de ser liberada, para iniciar su ascenso evolutivo por los 4 reinos de la naturaleza? Bien saben los jueces de la justicia divina que los viajes por el reino mineral, vegetal y animal son espantosamente largos, monótonos y dolorosos para el que los sufre. Allí los egos de aquellos infelices que no supieron aprovechar la puerta siempre abierta del arrepentimiento se van desintegrando en forma espantosamente lenta y tediosa, algo así como 100 años por un año físico. Horripilantes criaturas abismales azotan, rasgan, destrozan horriblemente los cuerpos moleculares de los desgraciados que se fueron por el camino ancho, camino de la involución. Dante Alighieri, el laureado poeta florentino, narra con lujo de detalles en su magistral Divina Comedia los ayes lastimeros, los amargos reproches, las inútiles querellas, las riñas, los insultos, las amenazas y muchas más rencillas entre diabólicos personajes sumergidos en inmundos lodazales. En verdad que la muerte segunda es una espantosa tragedia por la que no deberíamos pasar. Lo mejor sería morir aquí y ahora, en la vida diaria, en los avatares del día a día, en los afanes cotidianos, en los intrincados lances económicos, en las difíciles situaciones familiares. Mejor es morir de momento en momento, antes que tener que ingresar a las zonas sumergidas del planeta. La muerte segunda es de verdad un proceso involutivo de desintegración por el que no deberíamos pasar, porque mejor es trabajar intensamente aquí, en el mundo tridimensional en que vivimos. Lo mejor es aprovechar todas las circunstancias que se nos presentan en esta región, en esta zona del planeta, antes que ingresar a las zonas infernales, a los espantosos abismos, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Muchas personas dicen que el infierno es aquí, pero están equivocadas, porque aquí todavía no es el infierno. Aquí es la región de las 48 leyes mecánicas de la naturaleza. En el infierno ya son el doble de esas leyes, donde todo es más pesado, donde todo es más lento, donde todo es espantosamente doloroso. De modo que es necesario comprender con toda nuestra inteligencia, con todo nuestro ser, eso que se llama la muerte mística.
En la muerte mística no hay dolor, sino alegría. Cada vez que eliminamos alguno de los agregados psicológicos, subimos un peldaño en la escalera de Jacob. Cada vez que tenemos la dicha de eliminar con el auxilio de la Madre Divina algún perverso agregado psicológico, ya sea la ira, ya sea la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, la gula, el orgullo. Cada vez que muere alguno de estos indeseables, ascendemos, subimos en la escala milagrosa de la transformación, de la regeneración. De ninguna manera debemos subestimar a los agregados psicológicos. De ninguna manera debemos pensar que se trata solo de adjetivos calificativos, porque estos agregados están dentro de nuestro mundo interior. No debemos creer que más allá del cuerpo no hay nada, que todo se desarrolla y desenvuelve dentro de los límites del cuerpo físico. Eso no es verdad. El cuerpo físico es solo la estructura dentro de la cual se elaboran todos los elementos químicos con los cuales trabajan nuestras funciones internas. De modo que no debemos pensar en el cuerpo como si fuera yo. El cuerpo no es ningún yo. El cuerpo no es lo que piensa. El cuerpo no es lo que siente. El cuerpo no es lo que actúa, sino somos nosotros. Eso que llamamos persona, individuo, sujeto, eso es lo que actúa constantemente. De modo que eso que llamamos la persona está muy relacionada con todo el movimiento psicológico llamado mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Eso es la persona. El cuerpo no es sino el instrumento de manifestación externa. De modo que cuando el cuerpo se mueve, nosotros continuamos pensando, continuamos actuando, continuamos sintiendo, pero en una forma inconsciente, como si fuéramos máquinas. De modo que es necesario pensar constantemente que el cuerpo tiene su final, pero nosotros no. Las personas no mueren con la muerte del cuerpo. Continuamos viviendo más allá de la muerte del cuerpo, pero inconscientemente. Esa es la triste realidad que nos espera si es que no despertamos aquí y ahora, si es que no nos esforzamos para que nuestra conciencia crezca. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad
innata, es la capacidad con la cual nacemos para autoconocernos. Por medio de la conciencia podemos saber muchísimo al respecto de nuestra actividad interna. El cuerpo es una cuestión de anatomía. Cualquier alumno escolar puede saber la anatomía del cuerpo. De modo que eso no es motivo de preocupación. La actividad, el funcionamiento corporal ya está muy estudiado y conocido en casi todos los niveles del estudio escolar. Todos estos aspectos deben ser motivo de reflexión constante. No debemos estar como si todo estuviera bien. Si ignoramos las cosas más importantes de nuestra vida, no puede estar todo muy bien. Por el contrario, todo está muy mal si no nos esforzamos en conocernos. Si no nos esforzamos en purificarnos, en limpiarnos, en eliminar con todas nuestras ansias íntimas todo lo que sea perverso, todo lo que sea inútil, todo lo que sea equivocado en nuestra vida. Deben comprender profundamente la proposición gnóstica de la autorrealización íntima. La naturaleza no produce estructuras realizadas. Todos nosotros tenemos los principios, tenemos la materia prima para convertirnos en otra cosa, para dejar de ser simples máquinas y convertirnos en seres autoconscientes. La autoconciencia se procesa en la medida en que nos esforzamos por no identificarnos, en la medida en que nos esforzamos por realizar diariamente los esfuerzos necesarios para no estar durmiendo. El proceso de dormir debe ser únicamente corporal. El cuerpo debe dormir, porque en el proceso del sueño el cuerpo se repara, se reintegra y hasta se limpia de residuos que van quedando del trabajo que va realizando durante el día. Pero nosotros no debemos nunca dormir. Nuestro Señor el Cristo decía que debíamos vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra. Ese alertas y vigilantes es algo aplicable a nosotros mismos. Debemos dejar el feo hábito de estar vigilando a nuestros semejantes y vigilarnos a sí mismos. Lo que nuestros semejantes hagan o digan no debe afectarnos, no debe preocuparnos, no debe enojarnos, no debe asustarnos.
De modo que es necesario abandonar el hábito de estar observando la vida ajena. Debemos observar es la vida propia. ¿Qué es lo que estamos pensando en un momento dado? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Cómo que son nuestros sentimientos en relación con nosotros mismos? Muy fácilmente decimos a las otras personas, te odio, te amo, te quiero, te esto, te lo otro. Pero a nosotros mismos, ¿qué nos decimos? ¿Cuál es el grado de respeto que tenemos con nosotros mismos? Cuando nos respetamos a sí mismos, de ninguna manera podemos aceptar cosas como el odio, el resentimiento, la ira, la codicia, la envidia, la pereza. Una persona que se respeta a sí misma no admite ese tipo de cosas en su vida íntima. Una persona que tiene un profundo respeto por su propia vida, por su alma y por su ser, nunca abriría la boca para decir mentiras. Nunca fingiría lo que no es. De modo que el estar alertas y vigilantes significa impedir que estas formas infrahumanas se manifiesten a través de nosotros. Nunca debemos permitir que haya perversidad en nuestra forma de ser, que haya maldad en nuestros actos, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestros sentimientos. Debemos reflexionar constantemente sobre el grado de respeto que nos debemos a sí mismos. Cuando nos respetamos a sí mismos, entonces respetamos a las demás personas. Aunque no estén siguiendo nuestra disciplina, merecen respeto. De modo que la burla, el sarcasmo, el insulto, ese tipo de cosas deben ser eliminadas de nuestra vida, tanto en el pensar, como en el sentir, como en el actuar. Ese es el único camino que puede conducirnos a un estado interior limpio y sano. La mayoría de las enfermedades que padecemos proceden de la acción de esas entidades que constituyen al ego. De modo que toda la patología que afecta al cuerpo físico proviene de los demonios rojos que constituyen nuestros defectos psicológicos. De modo que eso de estar alertas y vigilantes es algo verdaderamente necesario. Es algo que nos libera de las acciones equivocadas, de los esfuerzos inútiles, de las luchas vulgares por imponer nuestro propio orgullo.
Si observamos a los niños pequeños, vemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que realizar. Porque Jesucristo dijo que si no fuésemos como niños, no alcanzaríamos el reino de los cielos. Los niños no insultan, ni odian. Si la madre los castiga, rápidamente se olvidan y siguen queriendo a su madre. Así pues, mis queridos discípulos, hay que librarnos de caer en los procesos involutivos que conducen a las zonas sumergidas del planeta. De modo que por debajo de nosotros, por debajo de la vida tridimensional, están las regiones sumergidas del planeta. Por encima de nosotros están las regiones celestiales del planeta. Todo planeta tiene 4 regiones básicas, porque si no las tuviera, entonces los planetas estarían en desequilibrio. De modo que el cielo y los infiernos son 2 regiones contrapuestas, hablando geométricamente. El sabio griego Euclides habló de las 3 dimensiones en las que vivimos, pero no supo más al respecto de una 4ª y de una 5ª coordenada. Se quedó en el estudio de las 3 dimensiones del mundo físico. De modo que las zonas celestiales se dividen también en otras regiones, más elevadas, menos elevadas. La eternidad, por ejemplo, que representa la 5ª dimensión, no es el cielo. Más allá de la eternidad, más allá de la 5ª dimensión, está la región 6ª de la geometría esotérica. Es el mundo de las causas naturales, donde viven esos seres extraordinarios conocidos con los nombres de Budas. En la 6ª dimensión viven los dioses que tienen el título de Budas. Y todavía más allá, en la 7ª dimensión, existen los seres llamados dioses. De modo que toda la terminología esotérica determina que el escalón de la vida universal comienza en el estado humano, sigue con el estado angélico, sigue con el estado de los arcángeles, de los serafines, de las potestades, de los querubines, y todas esas jerarquías divinas viven en regiones cada vez más elevadas. De modo que nuestro anhelo principal debe ser el de alcanzar el siguiente nivel de la vida universal. Porque si no nos elevamos al estado de los ángeles, entonces podemos caer en el estado diabólico, conocido con el nombre de infierno. Toda esa multitud de demonios que pueblan la faz de la tierra y que se gozan realizando acciones malignas,
como el robo, la mentira, la fornicación, el adulterio. Todas esas entidades irán a formar parte de las legiones diabólicas que después, con el proceso de la muerte segunda, se convertirán en la energía que sustentará las capas minerales del planeta. Porque ninguna energía se pierde. Todas las energías se transforman. Y allá en el mundo infernal también existen las transformaciones. Y esas transformaciones en el reino mineral le dan sustento a eso que se llama placas tectónicas. Las placas tectónicas son puro pedernal. Cuando esas placas se descomponen, se desacomodan, mejor dicho, se producen los llamados sismos, movimientos telúricos. En estos días estuve observando que llegó a México el jefe de la Iglesia Católica y antes de llegar hubo un terremoto de 7 grados en la escala de los temblores. Después que se fue volvió a temblar. Qué extraño, ¿no? De modo que la energía que se libera con el proceso de la muerte segunda le da consistencia a las diferentes capas minerales de nuestro planeta. De igual manera que la energía transformada dentro de la vida de aquellos seres que se autorrealizan le dan consistencia a las zonas celestiales del propio planeta. De modo que el triunfo o el fracaso dejan siempre secuelas, ya sea en el nivel divino o en el nivel infernal. De modo que hoy quiero recordarles, amadísimos, la necesidad que tenemos de avanzar. Todos los días avanzar un poco. Pero para poder avanzar es necesario saber de nuestras necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos para avanzar? Más calma, más serenidad, más amor, más respeto consigo mismos, más prudencia, más paciencia, más castidad. Todos los valores superiores tienen siempre un oponente en la región inferior. Así, contra la verdad está siempre, contra la paciencia está siempre la prisa innecesaria. Contra la castidad está siempre la lujuria, el deseo sexual innecesario. Todos necesitamos de una compensación sexual, pero una. De modo que necesitamos establecer el límite de nuestras necesidades para que los agregados psicológicos no puedan manejar nuestras debilidades.
Es claro que para el varón la mujer es siempre un punto de atracción muy fuerte. Para la mujer el varón también es un punto de atracción. Pero no vamos a andar corriendo detrás de todas las mujeres y detrás de todos los hombres. No vamos a estar deseando lo que no nos corresponde. Así es que todas nuestras necesidades tienen un límite. Debemos conocer ese límite y respetarlo para que así podamos respetarnos a sí mismos. Si desean hacer algunas preguntas sobre estas inquietantes cuestiones del trabajo sobre sí mismos, estoy dispuesto a escucharles y a conversar sobre esta cuestión, la más elevada de todas las cuestiones existenciales. Nos hablaba de las dimensiones. Cuando una persona deja el cuerpo, ¿qué es lo que hace inmediatamente? ¿A qué dimensión se va? Entra a la eternidad. Pasa por la cuarta dimensión, que es el tiempo, y entra en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Muchos creen que la eternidad es alguna extensión de tiempo incalculable, pero no es así. El tiempo es una cuestión relacionada con el cuerpo, porque cuando nos dormimos perdemos la noción del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos que despertarnos a las 10, despertamos y miramos. Es decir, volvemos al tiempo. Cuando no estamos en el cuerpo, estamos fuera del tiempo. De modo que atravesando la barrera del tiempo, que es la cuarta coordenada del espacio, entramos a la quinta coordenada, que es la eternidad. Pero allí podemos entrar sin saberlo. A pesar de que la eternidad es una región extraordinariamente bella, no podemos disfrutarlo. Porque entramos a la eternidad inconscientemente. Y si se logra entrar conscientemente, ¿qué se hace? Es una experiencia inolvidable, extraordinaria. Es la sensación de libertad más grande que se puede experimentar. Es lo que algunos esotéricos llaman el viaje astral. Algo inolvidable. Porque son zonas de extraordinaria belleza. Los ríos, los mares, los árboles, todo es allí de incalculable belleza. Maestro, todos los que mueren necesariamente entran a la quinta dimensión. Entran, pero inconscientemente. Es como la leyenda del pájaro azul, donde los niños escapan del cuerpo y se van a la eternidad. Y ahí encuentran a sus seres queridos que ya habían muerto, su abuelita, su abuelito. Pero los encuentran durmiendo, roncando. Tengo una discípula muy querida que se fue hace poco a la eternidad. Pero no la encuentro durmiendo cuando la encuentro. Enseguida me reconoce. Enseguida me invita a flotar en el espacio, como las aves divinas. Así pues, que una cosa es entrar conscientemente a la eternidad y otra cosa es entrar durmiendo. No se deleita uno con nada. Así es que yo les invito a que hagan los esfuerzos correspondientes
en esos momentos en que se entregan al descanso corporal, para que puedan desdoblarse con la conciencia despierta y vivir esa experiencia, aunque sea una vez al mes. Si se lo hace una vez cada semana, todavía es mejor. Y si se lo hace constantemente, entonces es la maravilla de todas las maravillas. Decía, joven. Maestro, si la reflexión es importante en el camino del conocimiento, entonces sería bueno practicar meditación o algún arte marcial para poder complementar. Nosotros trabajamos y enseñamos las técnicas del vacío, del silencio total de la mente, porque la mente es como una botella que siempre está llena de algo. Nunca se experimenta lo nuevo con el proceso mental común y corriente. Tenemos que vaciar esa botella para que se llene de lo nuevo, de la experiencia directa, la experiencia mística directa. Así es que les prohíbo terminantemente que se acuesten y se duerman como todo el mundo. Siempre debemos estar haciendo algún esfuerzo para avanzar. Si se duermen así, dejen de dormirse así, porque ahí el sueño mecánico les agarra. Duérmanse así, y esa es otra posición que impide que los procesos mecánicos nos capturen la mente. Cambiar de posición. No se duerman como se duerme todo el mundo. Duérmanse luchando para que los alcance el silencio, para que les llegue el silencio. En el silencio viene lo nuevo. En la charla mental no viene nada, solo recuerdos y cosas inútiles de la vida, para el nivel del Padre que está en secreto, ese Padre al cual oramos con la oración que enseñó el gran Maestro Jesús el Cristo, el Padre nuestro. Todos estos factores mencionados pueden convertirse en fuerzas actuantes, en forma permanente, conforman un individuo sagrado, un santo, un ángel. Es así como salimos de la generación animal y entramos a las huestes celestiales, cumpliendo así con los altos designios para los que fuimos creados. No fuimos creados para convertirnos en pobres diablos y terminar en el infierno, sino para viajar por las galaxias y entrar al reino de la luz absoluta. La vida de los títeres humanos es triste y efímera, pues cumplen un rol muy doméstico en el seno de la naturaleza. Están siempre sometidos a leyes inferiores como la mortalidad, la recurrencia, el retorno, el nacimiento, el crecimiento, el envejecimiento, las enfermedades y muchas otras desdichas a las que no tenemos la obligación de someternos, y si lo hacemos es por perezosos, cobardes, débiles, porque estamos cambiando la primogenitura por el plato de lentejas. No queremos comprender que tenemos ascendencia divina y que si estamos penando en este valle de lágrimas es por pura desidia, por no querer hacer lo que debemos, porque le hemos tomado mucho apego al comodismo, al sueño, a la fornicación y a muchas otras vaguedades que de ninguna manera pueden desarrollar nuestros poderes psicológicos y espirituales. Los seres humanos se conforman con su estado
mecánico, inconsciente. Les gusta mucho el soñar. Constantemente están hablando de sus sueños, que se les convierta su sueño en realidades. Ningún sueño puede convertirse en realidad, porque la realidad es como máquina de escribir. ¿No es cierto, hermano Alcides? Sí, maestro. Así es que para orar cualquier lugar es bueno, porque nosotros no oramos como la gente común, bla, 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 bla. Nosotros concentramos la atención en las palabras de la oración y oramos. Así es como avanzamos en este camino y así es como nos liberamos de la vida inútil. Cuando llegue la hora de la muerte, estamos listos para seguir viviendo más allá de la muerte. Muchas gracias por escucharme. Paz y bendición.